Yo quisiera saber aquí cuántos de ustedes, sinceramente, tienen la capacidad o pueden pasar 7 días sin comer. Levánteme la mano. Escúcheme bien, no la levanten a la ligera. ¿Cuántos de ustedes que están aquí sentados tienen la capacidad para poder pasar 7 días sin comer? Nadie. ¿Cómo va a ser? Ahí hubieron unos políticos que pasaron muchísimos días. Terminaron muy mal, pero... Entonces aquí nadie se siente con capacidad de pasar 7 días sin comer. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes creen que no podemos pasar 7 días sin comer? Doctor, dígame usted. El micrófono anda por ahí. O el que quiera decirlo. Yo quiero que la clase sea un poquito hoy interactiva. Dígame usted, doctor, ¿por qué le pasa a una gente que pasa 7 días sin comer? Porque hay gente que lo hace. Nuestro organismo ha sido creado de una forma que los alimentos que nosotros ingerimos son los que nos energizan para nuestras actividades diarias. Inmediatamente una persona no dura alrededor de 3, 5 y a lo sumo 7. En las condiciones femeninas duran hasta 6 a 7. En las condiciones masculinas duran de 5 a 6. No puede tener ningún ser humano inanición. ¿Cómo va a ser? 7 días no puede. No puede. Porque nuestro organismo, salvo que ese organismo tome agua. Y dame todos los síntomas que esa persona siente. Se le nublan los ojos, decae, le dan calambre, mareo, el corazón no está razonando bien, las funciones vitales se le disminuyen, a concentrar en los órganos más importantes. se pone más vulnerable a las enfermedades, su sistema inmunológico cae. ¿Qué más? ¿Qué más le pasa a una gente que no come? Díganme. ¿Cómo? Se debilita, ya dijimos. ¿Qué más? Díganme, cualquier idea que tengan. A mí me pasa que después de las 12 del mediodía, como a las 3 de la tarde, ya yo no pienso. Yo pierdo el tino. A mí me pasa eso. Y me entra como una debilidad. La pregunta viene a colación. ¿Por qué ustedes creen? Porque es probable que hay creyentes que se pasan 7 días sin comer la palabra de Dios y por eso su vida espiritual se debilita, le da calambre, lo atacan los virus. Si nosotros no dejamos de comer comida todos los días porque nos debilitamos, la pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que permanece para siempre? Queríamos hacer esa pregunta como introducción a la clase de hoy, para que entendamos la importancia que tiene en un mundo como el que estamos viviendo, con tantas adversidades en contra del creyente, estar bien alimentados. Y alimentados en una forma balanceada. Y sabemos que nuestros pastores han estado empeñados en que eso sea así. ¿Cómo? A través del púlpito, a través de la escuela dominical, donde se estudia la escuela dominical libro por libro, y que se va a continuar estudiando a partir de septiembre o agosto. De septiembre. Pero el punto es el interés de que nosotros conozcamos y tengamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Los pastores nos pidieron que hoy diéramos una clase de escuela dominical y nos dejaron la libertad de tomar el tema, que sirviera como una conclusión al cierre de este ciclo de la predicación o de las clases que ha estado dando el pastor Salvador. ¿Y qué pensamos? Lo importante que es que nuestros hermanos no solamente vengan aquí a ver la Biblia libro por libro o a escuchar un sermón. Esto es un aperitivo que se nos da para mover nuestras pupilas gustativas espirituales, para seguir estudiando libro por libro en nuestros hogares cada día, porque así como usted va a comer hoy al mediodía
y esa comida no le va a servir para mañana. ¿Usted ha visto a alguien que dice, me di una llena, yo comí hoy, es más, 3 días? No, usted comió hoy que no puede ni caminar y mañana está igualito. Porque eso se gasta en el organismo. Pues mire, lo mismo pasa con el alimento espiritual. Usted puede comer hoy aquí, pero mañana lo va a necesitar de nuevo. Por lo tanto, un creyente, para mantenerse firme en la batalla, necesita obligatoriamente estar bien alimentado para dar lucha contra las acechanzas del diablo. Vamos a tomar entonces como ejemplo a un personaje fiel, a un muchacho que vivió conforme a la palabra, a un joven que siendo joven lo hicieron pastor y lo mandaron a enseñar a otros. O sea que era un hombre que estaba preparado. Y este personaje es nuestro querido hermano, ¿cómo? ¿Quién? Timoteo. Timoteo era un hombre fiel. Ahora, ¿qué le pasó a Pablo con Timoteo en un periodo de la vida de Timoteo? Cuando Pablo estaba ya un poco anciano y preso en Roma, sin mucha esperanza de que él iba a salir ileso de esa prisión o con vida, a él parece que le llegaron noticias y él comenzó a preocuparse por Timoteo, porque Timoteo era su hijo en la fe y porque Timoteo tenía una responsabilidad extraordinaria, porque él lo había mandado ya en la primera carta a poner obispos, a escoger diáconos y a tener una serie de tratos para con la iglesia. O sea que era un hombre fiel. Sin embargo, cuando Pablo se entera de la situación alrededor de él, de la situación con el gobierno, era la época finales de Nerón, la época de Nerón, con la situación de la apostasía dentro de la iglesia, cuando Pablo se entera que hay muchos hombres malos haciendo de todo alrededor de él, él se preocupa por Timoteo. Y Timoteo estaba viviendo posiblemente en medio de una sociedad muy parecida a la nuestra. Y vamos a leer aquí para ver si se parecía o no se parecía. Dice en el capítulo 3, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Eso eran los últimos días. Imagínense cómo siguieron los días de ahora. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales evitas, porque entre ellos están los que se meten en las casas. Y sigue hablando. Y mientras yo daba la lista, no sé si a usted le pasó lo mismo, venían nombres a la cabeza. Venían nombres a la cabeza. Todo esto que estamos viviendo con esta nueva onda de apoyar el homosexualismo, de la clase a los niños en las escuelas, de la libertad, de la locura que están viviendo aquellos que en cierta manera gobiernan el mundo, no es extraño, hermanos. Primero porque el Señor dijo, cuando yo venga, encontraré fe en la tierra. Y el Señor dijo que estaríamos como los días de Noé y que estaríamos como Sodoma y Gomorra. Entonces no nos parece extraño lo que está pasando, porque ya estaba pasando en la época también de Timoteo. Y Pablo está preocupadísimo por la vida espiritual personal de Timoteo como su hijo amado, pero también porque Timoteo era un ministro. Y si Timoteo caía, muchos iban a caer alrededor de él. De hecho, ya habían muchos que estaban desfalleciendo.
Recuérdales esto, encárgales solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabra, lo cual no aprovecha. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Son los consejos de Pablo a Timoteo. Y esta preocupación, ¿a qué lleva a Pablo? A lo que nosotros queremos llevar vuestras mentes ahora. El consejo que le da Pablo no es: mira, Timoteo, sal huyendo, vete, métete en tu casa, no salgas más. No, absolutamente que no. Le dijo: no, sigue ahí, pero yo te tengo que recordar algunas cosas. Dice así: pero tú, después que manda la lista esa lista tan llena de gente mala, vamos a decir así, le dice en el versículo 10, está bien, mira, toda esa gente está así, el mundo está de mal en peor, algunos están abandonando la fe, otros se están yendo, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Porque el cristiano tiene que ser perseverante, porque la gracia tiene que ser renovada cada día. El devocional, la lectura, la oración es necesario cada día. La oración de hoy no me cubre la de mañana. La lectura de hoy no me alimenta para mañana, me alimenta hoy. Yo tengo que seguirme alimentando cada día. Tiene que haber una perseverancia. Persecuciones, sufrimiento, como el que hay en Antioquía, en Iconio. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Además, ya estamos siendo perseguidos de forma, ¿cómo se llama esto? Intelectual. Pero ahorita nos van a preguntar si la fe o no, y te van a poner en una situación y te van a botar el trabajo y van a cerrar un colegio. Tenemos que estar claros, hermano, eso viene. Y ahí que vamos a saber quién está y quién no está. Ahora, mientras viene, hay que prepararse. ¿Qué soldado se va a la batalla sin saber con lo que cuenta? Entonces, estamos viviendo un momento en que se hace necesario, imprescindible e importante estar aferrados a la palabra de Dios. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Ellos no van a mejorar. Ahí no está diciendo que va a venir un reino de paz y que al final del milenio vendrá la era de Acuario y que todos los hombres se amarán. No, no, no. Es que irá de mal en peor. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a estar sentados tranquilos esperando que nos venga el embate? No. Vamos a hacer lo que le dijo Pablo a Timoteo. Mira, todo eso está así. Tú, yo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. ¿De quién había aprendido Timoteo las escrituras? De su madre y de su abuela. ¿Y cuándo la había aprendido? Pero ¿qué le dice Pablo aquí? ¿Qué haga con esa escritura? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Que persista. ¿Y qué significa eso de que persista? ¿Qué significa persistir en algo? Perseverar, estar, mantenerse. El significado de esa palabra es mantenerse, estar, perseverar, vivir. ¿Qué más? Seguir. No era suficiente lo que Pablo le había enseñado, ni era suficiente lo que él ya sabía desde la niñez de su madre
y de su abuela. Era necesario su persistencia. Y en esta carrera, la permanencia y la persistencia tiene que estar en nosotros todo el tiempo. Entonces, de inmediato, Pablo le recuerda el ABC a Timoteo, un pastor. Oigan eso, cosa tan extraña. Le dice, acuérdate lo que te enseñaron tu mamá y tu abuela. Acuérdense, jóvenes, de lo que ustedes aprendieron en su casa con su papá y su mamá. Por eso no les va a servir. Tienen que seguir cada día escudriñando, leyendo, profundizando, hablando con Dios y recibiendo de Dios. Porque el secreto de la vida cristiana está no en el sermón de los domingos. Eso es una parte de bendición. No en la escuela dominical, no en los estudios de la casa. Esos son parte de los ejercicios espirituales que debemos hacer para crecer. Pero la batalla mayor la libra el cristiano cada día en su hogar, en su rincón de oración, con la palabra donde Dios le está hablando. Y si Dios no te habla cada día, tú no vas a perseverar, porque la perseverancia no depende de nosotros. Nosotros somos débiles. Timoteo era un hombre fiel y Pablo lo manda a persistir, y Pablo estaba preocupado por él, por lo cual es importante entender que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Nuestra fortaleza, hermanos, está en Dios. Y Dios nos dice que para que esa fortaleza sea en nosotros, hace falta alimentarnos. Y así como nosotros no podemos vivir sin alimentarnos físicamente, tampoco pretendamos vivir sin alimentarnos espiritualmente. ¿Cómo es posible que nosotros esperamos comer cada 7 días? Hoy, ¿quién vive así? Entonces usted ve cristianos débiles, que cualquier ventarrón se lo lleva, falta de gozo, falta de poder. Pero es que usted no puede tener poder si usted no está alimentado. Eche una guerra con 5 días sin comer para que usted vea lo que le pasa. Se lo van a llevar a donde Jiminián para ponerle un suero. Pues mire, así va a pasar aquí. Por eso es que los pastores tienen que vivir poniendo suero. Porque nos falta muchas veces el alimento que nos sostiene del punto de vista espiritual. Porque creemos que con comer 1 vez o 2 veces a la semana es suficiente. No, mis hermanos. Cuando estamos en batalla hay que estar fuerte. Cuando estamos en batalla hay que estar firme. Y esta es una batalla espiritual. ¿A qué soldado se le ocurre ayunar para ir a pelear? A ninguno. Eso va a ser como lo que estaban en la palabra, que no habían podido comer, y cuando comieron la miel se le aclararon los ojos. Pues mire, cuando usted coma la palabra se le van a aclarar los ojos. Y muchas cosas las va a ver que no está viendo en usted mismo, porque la palabra es viva y eficaz. Y aquí viene ahora Pablo a recordarle a Timoteo algo que era elemental, que tenía que ser elemental para Timoteo. ¿Y por qué Pablo le recuerda eso a Timoteo? Yo creo que se lo recordó a él para recordárnoslo a nosotros. Y le dice, mira Timoteo, ¿tú sabías que toda la escritura es inspirada? A Timoteo, sí, a Timoteo él se lo recordó. Y a nosotros también, porque esa palabra inspirada era para que Timoteo lo escuchara, la leyera a la iglesia, pero también nosotros la recibiéramos aquí. Entonces, ¿ustedes saben por qué hay que leer la palabra? Porque toda la palabra es inspirada. Por eso. Porque Dios se reveló en la naturaleza, se reveló en la palabra y se reveló en su Hijo. Entonces, como la palabra es inspirada y es palabra de Dios, yo necesito guardarla en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces Pablo le dice, Timoteo, es inspirada la palabra. Esa es la palabra de Dios. Y esa palabra es útil para muchas cosas. Ustedes saben para qué es útil esa palabra. ¿Para qué? ¿Para qué es útil la palabra según ese texto? ¿Para qué? No escucho a nadie. A mí me dijo un pastor antenoche, es que los hermanos es difícil el contacto, pero yo quiero tener el contacto, sé que hablen, porque después se quejan de que nada en la prédica, que nada más hablan aquí arriba. Pues entonces vamos a hablar para que digan, sí, es bueno hablar con los hermanos.
La palabra es útil ¿para qué? ¿Para qué? Enseñar. ¿Qué más? Redarguir. ¿Qué más? Corregir. Instruir. ¿El qué? Entender. Reprender. ¿Para qué? Yo no te escucho bien, mi hermano. Para consolar. Bueno, ahí no está ese texto, pero es así. Dice aquí que la palabra es útil para enseñar. ¿Para enseñar a quién? Al que le está leyendo. Pero también para que tú la uses para enseñar a otros. Pero ¿cómo puedes tú enseñar a otros si tú no has sido enseñado primero? La palabra es útil para enseñar primero a ti y tú enseñar a otros. Eso es como la madre. Hay madres que quieren que sus niños aprendan la palabra, que vivan la palabra, que se goce con la palabra. Pero usted sabe lo que le sucede a una mujer, y eso las mujeres lo saben más que los hombres, cuando está amamantando que no come. ¿Qué le pasa? Al niño, no a ella, no al niño. ¿Qué le pasa? Una mujer que está amamantando, que no, ella no come, ¿qué le pasa al niño? ¿Cómo? No recibe nada, ese niño se debilita, él se está pegando todos los días, la amamanta, pero no recibe nada porque la mamá está sin fuerza. Pues mira, madre, no intentes que tus hijos aprendan la palabra que tú ni estás leyendo ni le estás enseñando, porque para enseñar a otros tiene que ser tú enseñada primero. ¿O no es así? Esa fue la labor de estas dos mujeres. Fue tan fuerte la labor, tan importante, que ese muchacho se creció sano y fuerte, producto de la palabra que su mamá y su abuela le habían enseñado. Yo siempre he dicho que la mujer tiene un papel importante con respecto a la palabra de Dios y con respecto a todo en la vida. Si ustedes buscan los líderes de la Escritura, en un 90 o 95%, ¿a quién se menciona como el elemento importante en la vida de ese hombre? Dígame. A la madre. Ustedes no hablan mucho del papá de Moisés. No, es de la mamá que oyen hablar. Ustedes oyen hablar de Samuel. ¿De quién es que hablan? De Ana. Del mismo Cristo, su mamá era un ejemplo. Porque la mujer tiene un contacto con el niño cuando lo va llevando, que aunque es una responsabilidad de los padres, para que nadie se me quite de la responsabilidad, enseñar, dirigir y instruir y pastorear, la mamá tiene un contacto que traspasa a esa criatura, que es importante. Por eso esa mamá tiene que estar llena de la palabra para ser enseñada y para enseñar. Igualmente el hombre, porque es pastor. A las mujeres les gusta más la lectura y habla mucho de la palabra. Y usted ve los hombres que no están como en eso. Usted tiene una responsabilidad porque usted es el pastor de su casa. Y como pastor de su casa tiene que leer la palabra para estar fortalecido y poder llevarla a su mujer y a sus hijos. Pero diariamente, no aquí solamente, no aquí en la escuela dominical. Por otro lado, para reprender. Ustedes saben que la palabra reprende. A usted no le pasa que usted va a pecar y le viene un versículo a la cabeza. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo recordará todas las cosas. Y dice el salmista que aún en la noche la palabra habla a su conciencia. Pero la palabra que él leyó, no la que él no leyó, porque la Escritura dice que es que él recordará todas las cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo tengo unos sueños sumamente vívidos, tan vívidos que yo puedo cambiarlos en el sueño. Yo puedo tomar algunas decisiones a veces soñando. Y a veces voy a cometer un pecado y no puedo, porque me viene algo que me dice, eso está mal. En el sueño, ustedes saben qué es eso. El Espíritu Santo guardándote aún en tu sueño. Entonces, para que tú seas reprendido por la palabra, necesitas leerla todos los días, porque cuando la lees, ella te va diciendo, te va enseñando, te va reprendiendo y te va a mantener la mente para que durante el día, cuando vayas a pecar, ella te reprenda sola, sin un hermano al lado. Tú no necesitas un hermano vigilándote, es la palabra. Es la palabra ahí al lado tuyo, tú no te puedes zafar de eso. Es más,
Yo sé de hijos no creyentes nuestros que dicen, es que yo siempre tengo eso en la cabeza, viene a la cabeza mía. Claro que le tiene que venir a la cabeza porque lo escucharon toda la vida. Y no pueden pecar con tranquilidad porque tienen la palabra reprendiéndolo, aun cuando no son creyentes. Mire qué cosa tan grande. Ese es el poder que Pablo le dice a Timoteo que es necesario que él ponga en su vida en práctica. Para que ella lo reprenda, para que lo ayude, para que lo bendigas. Para corregir. ¿Qué corregir? Bueno, los caminos malos. Usted va por un camino incorrecto y la palabra lo corrige. No hace falta que nadie se lo diga. La palabra tiene esa cualidad de corregir, de instruir, de enseñar. Para instruir en justicia. Todo hombre de Dios tiene que ser instruido en justicia todos los días. ¿Por qué? Porque se nos presentan ocasiones todos los días en que podemos ser injustos o no actuar conforme a la justicia. Dice la palabra, por ejemplo, la ira no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted se sube en su carro por la mañana y sale en la primera esquina, ¿qué es lo que viene ahí? La ira. Ay, sí, la ira. Como yo vi ahorita un motorista con otro arriba en medio con una cuestión. Y por lo menos yo, mi área de pecado de las mayores es la calle. Desde que yo salgo, entro en tentación. Y a veces quisiera en mi corazón tener como un tanque que no le pase nada a mi carro y hacer así, tum, 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 para enseñarle que está mal puesto. Pero eso no obra la justicia de Dios y por lo tanto yo necesito llenarme con la palabra cada mañana para entonces, en vez de maldecir, bendecir. Señor, bendice a ese pobre hombre en ese carro público que se metió al revés. Eso es difícil, pero eso nada más se logra con la palabra. Y mire ese cartel que está ahí, yo no voy a mirar, eso se logra con la palabra. Porque la palabra está trabajando en tu corazón para guardarte de esas cosas. Usted no se puede guardar contra la ira, es la palabra de Dios. Usted no va a actuar con justicia solo porque nosotros no somos justos. Justo es Cristo y la justicia de Cristo se manifiesta en nosotros cuando estamos llenos de Cristo. Entonces, para poder vivir en un mundo como el que estamos viviendo, hay que sumergirse cada día en la palabra. ¿Y para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dice la palabra en Efesios que la labor de los pastores y de los maestros es equipar a los santos ¿para qué? Para la obra del ministerio. Por lo tanto, si tú quieres estar equipado para la obra del ministerio, tienes que equiparte con la palabra de Dios. Y esa buena obra es aquella que dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ustedes saben que cuando la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, está diciendo que nosotros representamos visiblemente a Cristo en la tierra y hacemos su obra. ¿Usted sabía eso? ¿Y cómo usted quiere representar a Cristo? ¿Como usted es o como es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Para que la gente vea que es un creyente y para que la gente vea a Cristo y se enamore de Él por causa suya y de su conducta. Pero para eso hay que estar lleno de Cristo. Y para estar lleno de Cristo hay que llenarse de la palabra de Cristo. La palabra more abundantemente en vosotros. Dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos. Y si el Señor está con nosotros, una forma de estar con nosotros en cada mañana, cuando se nos sienta al lado y nosotros hablamos con Él. Y le derramamos el corazón. Y Él nos habla a nosotros. Y nosotros le hablamos a Él. Pero si usted no habla con Cristo, usted está solo. Ah, no, es que el domingo yo voy. Mira, esos pastores predican que esa prédica del domingo te da por una semana. No, la prédica del domingo no da por una semana. Ayuda. Lo que da por una semana es lo que usted se come todos los días. Ellos hacen su parte, pero hay una responsabilidad individual de persistir, de perseverar,
de comer el alimento espiritual no adulterado. Dice Pedro en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la palabra, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Y usted sabe cómo un niño recién nacido desea la leche. Desde que tiene hambre arranca a llorar. Cuán bueno sería que nosotros los creyentes, cuando no podemos leer la palabra, arranquemos a llorar. Porque nos hace falta para llenarnos, para solidificarnos, para alimentarnos, así como el niño. Esa figura no la pone Pedro ahí de casualidad. Él está diciendo, así como el niño llora por la leche de la madre, así debe usted llorar por la leche espiritual no adulterada, para que el Señor lo alimente cada día. Tiene que haber un anhelo, un deseo constante de buscar la palabra de Dios. Debemos ser como el salmista que clamaba, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas todo el tiempo. Óigame bien. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas todo el tiempo. No el domingo, ni el miércoles, ni en el grupo pequeño, no. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora hay tanta facilidad que usted puede estar en el carro, estar todo el tiempo oyendo la palabra. Usted se junta con un hermano, hable la palabra. No lo haga como algo forzado. No es que cuando usted tiene la palabra en el corazón, le sale sola. No se preocupe que eso va a salir. No hay de otra cosa que hablar desde eso. Y usted va a ver cómo va a ser guardado, edificado, instruido, corregido en toda justicia. Al igual que Pablo le decía a Timoteo para que se guardara de las cosas que estaban ahí. Dice el Salmo 42, algo que me amonesta, porque yo no soy así. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando usted tiene sed y está loco por llegar al agua, así suspiraba el alma del salmista por Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Entonces, hermanos, somos nosotros de aquellos que nos conformamos con cumplir con el plan de lectura o con el verso que me toca, porque ahí está uno tiene a veces como una, ¿cómo se llama eso? Que la gente le da cuando cree que le va a pasar algo si no hace algo. ¿Cómo? Bueno, la cábala suena mal, pero es algo parecido a eso. Como que déjame leer porque me va a pasar. No lea por eso. Porque mire, Dios no quiere eso. Ni Dios le va a estar a ustedes castigando porque usted no leyó. No. Dios lo que quiere es su corazón. Y que usted se sienta a hablar con Él. Dios no anda ahí dándote fuerte el día entero. Eso Dios no es así. Ese es el Dios que nosotros queremos, que conocemos. Pero eso no es. Dios es misericordioso, bondadoso y compasivo, hermanos. Entonces no lea la palabra porque me va a pasar. No le va a pasar nada. Lea la palabra porque su corazón va a ser lleno de gozo y de bendición. Entonces cuando yo sé que una cosa me gusta y es buena, yo me la quiero comer rápido, así mismo en la palabra. Cómasela toda la mañana, de tarde, de noche, a toda la hora. Porque eso es, ustedes saben que nuestra vida. Decía Deuteronomio, capítulo 6, que los padres judíos debían enseñar a los hijos en la escuela de noche, a todas horas, en el camino, poniéndole en el dintel de la puerta. Ahora póngale en la nevera. Mire, usted tiene un problema con algo, con la ira para decir algo. Ponga en la nevera un texto acerca de la ira. Cada vez que usted lo ve, le va a decir a la muchacha, mira, airaos, no se aire vuestro corazón, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Usted viene pegado con la televisión, porque ve cosas. Ponga arriba un texto que lo lleve a recordarse eso. ¿Cómo? Tus ojos miren lo recto. Entonces cada vez que usted va a mirar, le va a hablar la palabra de Dios y entonces lo va a guardar. Y si usted no es esa gente que le gusta poner papelito, ponga el papelito en su corazón y en su mente. Porque hay textos que usted ni se acuerda de ellos. Si yo se lo preguntara ahora y en el momento que lo necesita, Dios se lo trae. Porque Él es bueno. Él es tan bueno
que nos quiere guardar. ¿Para qué? Para que estemos con Él, disfrutando con Él por siempre. Y para que vivamos una vida en victoria. Y para poder ser librados de tanta maldad, porque este es un mundo de maldad. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Es más, estamos en una época en que el cristiano tiene que ser más evangélico que nunca, hasta en la forma que se viste, para hacer una diferencia. Porque el mundo está loco, como dice la película. Y nosotros debemos estar locos por la locura de la predicación. Locos para el mundo, cuerdos para Cristo. Y eso lo hace la palabra de Dios. Ahora, si usted no se alimenta, no lee la palabra, vamos a ser igual que todo el mundo. Dice Romanos que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Con la palabra de Dios. Pero bien, hermanos, para concluir, porque me queda poco y quiero hacer una lectura al final. Yo no quiero dejar en nadie la pesadumbre de que no está cumpliendo con eso. Si eso lo va a llevar para bien, entonces mantenga la pesadumbre. Pero dice que el Señor es misericordioso y compasivo. Y Él sabe que somos polvo. Y Él conoce nuestra debilidad. Si usted tiene esa debilidad de que por lo que sea, por causa del tiempo, de los hijos, de todo lo que usted quiera, y no está leyendo la palabra de Dios, váyase de aquí un poco triste, pero no con esa tristeza que hace daño, sino la que lleva al arrepentimiento, y pídale a Dios que le dé entonces a partir de ahora ganar el tiempo perdido y comenzar poco a poco a ser ese creyente que come diariamente su porción de la palabra de Dios. A ser ese creyente que cada día ora a Dios. A ser ese creyente que hace los ejercicios espirituales que le van a mantener firme contra las acechanzas del diablo. No hay nada peor que ser derrotado y quedarse en el suelo. Si usted se siente hoy que no ha hecho todo lo que debiera, o nos sentimos hoy que no hemos hecho todo lo que debiéramos. Miren, estos días yo hablando con un hermano, yo me sentí tan mal. Porque el hermano me está explicando cómo funciona el método inductivo. Y él me dice, sí, porque yo solamente 2 horas al día. Yo dije, ay, mi hermano, yo no voy ni a hablar. Que él se pasa 2 horas al día estudiando con el método inductivo. Yo me quedé calladito, porque yo no me paso 2 horas. Ahora, ¿qué hizo él? Que me amonestó sin saber. Y ahora cuando yo voy a leer, casi siempre me viene ese muchacho a la cabeza. 2 horas al día. Yo no duro 2 horas, no puedo ahora mismo. Pero qué bueno que él dura 2 horas y qué bueno que otros lo hacen. Y hay hermanas aquí que sabemos que tienen tiempo en su casa porque son mayores, ya no tienen trabajo. Lean, mis hermanas, y oren por todos nosotros. Usen ese tiempo para orar, para pedir, para clamar. Y usted va a ver cómo la iglesia va a ser bendecida. Ahora, esa oración y esa bendición del hermano en su casa no le sirve si usted no hace un esfuerzo por cada día buscar el rostro de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, no es el propósito nuestro que salgamos de aquí abatidos. Al contrario, que salgamos de aquí con un deseo ferviente de hacer un poco más y un poco más. Y mañana no se levante y diga, voy a leerme 15 capítulos. No, lo va a hacer 3 días. Lo va a hacer 3 días. Mañana levántese y coja un capítulo, medio capítulo, pero mire, éntrelo en su corazón, escudriñelo, desentrañe la verdad que está allí, aplíqueselo a su alma y usted va a ver lo beneficioso que le va a hacer. Los que están en plan de lectura sigan en su plan, pero no la lean porque le toque ese día. Léalan buscando qué Dios tiene para mí hoy, qué Dios me quiere decir, qué Dios me quiere traer, y usted va a ver cómo nuestra vida va a cambiar, cómo nuestra vida va a ser transformada, cómo vamos a andar en victoria, cómo los embates del mundo, de todo lo que está pasando, no nos va a afectar porque estamos fortalecidos con la defensa, como decía el hermano, bien alta. Pero una persona que no se alimenta no puede tener la defensa bien alta, al contrario. Entonces, a partir de hoy, si el Señor nos concede en su voluntad que muchos se muevan a buscar en sus casas, en ese lugar que uno aparta, no importa el momento, entonces habrá
tenido sentido la clase de hoy? ¿Cuál es nuestro interés? Motivarnos a muchos, incluyéndome a mí, a ser más diligentes en escuchar a Dios, en hablar con Dios y en recibir de Dios, porque ahí está nuestra vida. Nuestra vida, además, es lo que nos va a preparar para la vida eterna. Usted sabe lo mal que usted se va a sentir cuando usted se encuentre con algunos autores y usted le diga que quién es él. Mire, dice ahí que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que se la cogen con los salmos, con los proverbios, eso es maravilloso, pero la instrucción a Timoteo y a nosotros es que es toda la escritura. Por eso las clases libro por libro. Por eso es un aperitivo. Es para que usted coja el libro en su casa y siga leyendo, aprendiendo y siendo edificado. Finalmente, quiero dejar en vuestras mentes lo que dice el Salmo capítulo 19, versos del 7 al 14. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Yo tengo la impresión que cuando Pablo le dijo a Timoteo las cosas que la palabra podría hacer en él, tenía en su corazón y en su mente, probablemente, y eso es probable porque no lo dice ahí la palabra, ese salmo, porque es casi paralelo a lo que Pablo le instruye a Timoteo acerca de lo que la palabra puede hacer en él. Hermanos, la batalla está dura, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a prepararnos como soldados de Cristo para librar la batalla, porque la batalla es del Señor.